Javier Serrano observó el andén abarrotado de gente mientras su chofer depositaba la maleta de cuero italiano junto a él. Nunca antes había cogido un tren. En sus 42 años de vida siempre había tenido chóferes, jets privados, helicópteros a su disposición. Pero aquella mañana, al despertar en su ático con vistas panorámicas de Madrid, había sentido un vacío inexplicable. «¿Está seguro de que no quiere que lo acompañe, señor?», preguntó Eduardo, su chofer, desde hacía 15 años, con evidente preocupación. Javier se ajustó el reloj de platino en su muñeca y negó con la cabeza. «Necesito hacer esto solo». Las palabras resonaron con un peso diferente al pronunciarlas. Solo. Así había estado toda su vida, rodeado de gente, pero profundamente solo. Su último divorcio, el tercero, había finalizado hacía apenas 2 meses, dejándolo con varios millones menos y la misma sensación de vacío que lo acompañaba desde que podía recordar. El panel electrónico indicó que faltaban 5 minutos para la salida del tren. Javier nunca había necesitado prestar atención a los horarios. El mundo esperaba por él, no al revés. Pero hoy había decidido ser un hombre común, alguien anónimo entre la multitud. Se había vestido con lo más sencillo que poseía, unos vaqueros de diseño que costaban más que el salario mensual de la mayoría de las personas en aquel andén, una camisa blanca de algodón egipcio y unos zapatos italianos que, a pesar de su simplicidad, delataban su posición. «¿A qué hora vuelve el señor?», insistió Eduardo, acostumbrado a tener instrucciones precisas. «No lo sé», respondió Javier, y por primera vez en años fue completamente honesto. «Te llamaré». Con un gesto de la mano despidió a Eduardo, quien dudó un momento antes de retirarse. Javier se encontró entonces verdaderamente solo en medio del bullicio de la estación de Atocha. Observó a las personas a su alrededor. Familias con niños, parejas cogidas de la mano, ancianos leyendo periódicos, jóvenes con auriculares. Todos parecían tener un propósito, una conexión. Todos, excepto él. Un anuncio ininteligible resonó por los altavoces. La gente comenzó a moverse hacia diferentes andenes. Javier consultó su billete. Andén 7, tren a Navacerrada. Había elegido ese destino al azar, simplemente porque había oído a su asistente mencionarlo como un buen lugar para desconectar. Siguió a un grupo de personas que parecían dirigirse la dirección correcta. El ruido, los empujones, la falta de espacio personal, todo era nuevo para él. Subió al vagón, buscando su asiento asignado. Primera clase, por supuesto. Algunas cosas no cambiaban tan fácilmente. Se sentó junto a la ventana y observó cómo la estación comenzaba a deslizarse lentamente. El tren inició su marcha y, con ella, una extraña sensación de libertad invadió a Javier. No tenía reuniones pendientes, llamadas urgentes o decisiones millonarias que tomar. Solo él y un destino temporal. Su teléfono vibró. La pantalla mostró el nombre de Alejandra, su asistente ejecutiva. «Señor Serrano, el Consejo solicita su presencia en la videoconferencia de las 14. Confirmo su asistencia». Javier colgó el teléfono sin responder y lo guardó en el bolsillo de su chaqueta. Hoy no sería el CEO de Serrano Tech. Hoy sería simplemente Javier, un pasajero más. El paisaje urbano fue dando paso gradualmente a escenas más rurales. Javier apoyó la cabeza contra el cristal frío de la ventana, permitiéndose cerrar los ojos. No recordaba la última vez que se había permitido un momento así de absoluta quietud. Despertó sobresaltado cuando el tren se detuvo con una sacudida. Parpadeó, desorientado, y miró por la ventana. La estación no se parecía en nada a lo que había visto en las fotos de Navacerrada, que había revisado superficialmente antes de salir. Un pueblo pequeño con una estación modesta decorada con flores en macetas colgantes. Un cartel desgastado indicaba «Bienvenidos a Cercedilla». Javier frunció el ceño. Esto no era Navacerrada. Se levantó de su asiento y se acercó al pasillo, donde un empleado del tren organizaba unos documentos. «Disculpe, ¿este tren no va a Navacerrada?», preguntó.
intentando controlar la irritación en su voz. El hombre lo miró con expresión confusa. No, señor, este es el tren Cercedilla y otros pueblos de la sierra. El de Navacerrada sale del andén 9, no del 7. Javier sintió una mezcla de frustración e incredulidad. Nunca en su vida había cometido un error tan básico como confundir un número. Sus decisiones siempre eran precisas, meticulosas, perfectamente calculadas. ¿Cuándo sale el próximo tren de vuelta a Madrid?, preguntó, sacando su teléfono para contactar a Eduardo. El último tren de hoy ya salió, respondió el empleado con una sonrisa comprensiva. El próximo sale mañana a las 10 de mañana. ¿Viene de turismo o por negocios?, preguntó la mujer mientras escribía. Por error, respondió él, sorprendiéndose a sí mismo con su honestidad. Cogí el tren equivocado. La mujer rió con calidez. A veces, los mejores descubrimientos ocurren por accidente, ¿no cree? Mi nombre es Dolores, soy la cuante, dueña. Si necesita cualquier cosa, no tiene más que pedir. Javier asintió, extrañamente conmovido por la sencillez y la sinceridad de la mujer. En su mundo, las interacciones siempre estaban cargadas de segundas intenciones, de intereses ocultos. Tenemos la suite principal disponible, continuó Dolores. No es a lo que debe estar acostumbrado, pero tiene un balcón con vistas al jardín y es la más espaciosa. Está bien, respondió Javier sacando su cartera. Mientras completaba el registro, la puerta de entrada se abrió. Javier no necesitó girarse para saber quién era. Algo en la energía del ambiente cambió sutilmente. Marta, querida, has llegado pronto hoy, exclamó Dolores. Javier se giró, lentamente. Era ella, la mujer del vestido verde. Vista de cerca, era aún más impactante. Sus ojos, que ahora podía ver, eran de un marrón profundo, con reflejos dorados, y lo estudiaron con curiosidad. El último grupo de turistas canceló su visita, respondió ella, su voz melodiosa y segura, así que pensé en adelantar el inventario de la biblioteca. Dolores sonrió ampliamente. Perfecto. Ah, Marta, te presento a nuestro nuevo huésped, el señor Javier, intervino él, extendiendo su mano, omitiendo deliberadamente su apellido. Javier a secas. Marta Robles, respondió ella, estrechando su mano. El contacto fue breve, pero intenso. Javier sintió una especie de corriente recorrer su brazo, algo absolutamente irracional que atribuyó al cansancio y a la situación inusual en la que se encontraba. Marta es nuestra bibliotecaria local y también guía turística, explicó Dolores. Si quiere conocer Cercedilla, no hay nadie mejor para enseñárselo. No soy un turista, aclaró Javier rápidamente. Solo estoy aquí por una noche. Marta lo observó con una expresión que parecía ver a través de sus palabras. A veces, una noche es suficiente para cambiar toda una vida, dijo ella con una sonrisa enigmática antes de dirigirse a una puerta lateral. Con permiso, tengo trabajo que hacer. Javier la observó alejarse, desconcertado por su comentario. En su mundo, la gente no hablaba así. No hacía declaraciones poéticas a extraños, no miraba directamente a los ojos con esa intensidad. Es especial, ¿verdad?, comentó Dolores como si le hubiera leído el pensamiento. Todos en el pueblo la adoramos. Tiene algo diferente. Parece interesante, respondió Javier, intentando sonar indiferente. Dolores le entregó una llave antigua con un llavero de madera tallada. Habitación 7, segundo piso. La cena se sirve a las 9 en el comedor. Si lo prefiere, hay varios restaurantes en la Plaza Mayor. Javier asintió y subió a su habitación. Era sencilla, pero acogedora, con muebles de madera, una cama amplia con dosel y, tal como había mencionado Dolores, un pequeño balcón que daba a un jardín interior lleno de flores. La habitación más barata de esta posada probablemente costaba lo mismo que las propinas que dejaba en restaurantes exclusivos. Se sentó en la cama, sacó su teléfono y lo encendió. 27 llamadas perdidas, 42 mensajes. Su mundo intentando alcanzarlo.
Por un momento, contempló llamar a Eduardo para que enviara a alguien a buscarlo. Pero de nuevo, algo lo detuvo. Volvió a apagar el teléfono, se acercó a la ventana y observó el pueblo. Desde allí podía ver la Plaza Mayor con su kiosco tradicional y los árboles que proporcionaban sombra a los bancos donde personas de todas las edades conversaban. En la esquina había un pequeño café con mesas en la acera y allí, sentada con un libro y una taza, estaba Marta. Como si hubiera sentido su mirada, ella levantó la vista hacia su ventana. A pesar de la distancia, Javier tuvo la certeza de que sus miradas se encontraron de nuevo. Ella sonrió y levantó su taza en un brindis silencioso antes de volver a su lectura. Javier se apartó de la ventana, perturbado por la conexión inexplicable que parecía existir entre ellos. Decidió tomar una ducha para aclarar sus pensamientos. El baño era modesto pero limpio, con azulejos pintados a mano y productos de baño artesanales. El agua caliente lo ayudó a relajarse, a dejar que la tensión acumulada de años, dirigiendo un imperio empresarial, se diluyera por el desagüe. Al salir, envuelto en un albornoz que la posada proporcionaba, escuchó música que venía del jardín. Se asomó al balcón y vio que habían colocado algunas mesas bajo unas guirnaldas de luces que colgaban entre los árboles. Algunos huéspedes ya estaban sentados, disfrutando de bebidas. Un hombre mayor tocaba la guitarra, mientras una joven cantaba una canción de Luz Casal. La escena tenía una calidad casi onírica para Javier. En su vida, el entretenimiento significaba orquestas, filarmónicas, DJs internacionales, en clubes exclusivos o espectáculos de la Gran Vía. Esta sencillez, esta autenticidad le resultaba tan extraña como atractiva. Se vistió con ropa fresca y decidió bajar. El comedor estaba conectado con el jardín, permitiendo a los huéspedes elegir dónde cenar. Javier optó por una mesa en el jardín, cercana, pero no demasiado, a los músicos. Dolores se acercó personalmente para tomarle nota. «Tenemos, cocido hoy, una receta familiar de mi abuela», ofreció con orgullo. «Y primero, una sopa castellana». Javier asintió. No estaba acostumbrado a no tener opciones, a no poder elegir entre un extenso menú de platos internacionales, pero había algo liberador en simplemente aceptar lo que venía. Mientras esperaba, observó a su alrededor. Las otras mesas estaban ocupadas por lo que parecían ser turistas. Una pareja de ancianos alemanes, a juzgar por el acento, una familia que hablaba en inglés y dos mujeres jóvenes que lo fotografiaban, todo con entusiasmo. La puerta que conectaba con la biblioteca se abrió y Marta apareció con varios libros en las manos. Se detuvo a conversar con Dolores, quien le señaló algo, dirección a la cocina. Marta asintió y, tras entregar los libros a una de las mujeres jóvenes, se dirigió a la mesa de Javier. «Dolores me dice que eres nuestro huésped accidental», dijo ella a modo de saludo, sentándose frente a él, sin esperar una invitación. «¿A dónde ibas realmente?». Su franqueza tomó a Javier por sorpresa. En su mundo, las conversaciones comenzaban con formalidades vacías, con intercambios predecibles y calculados. A navaja cerrada, respondió, observándola con curiosidad. «Confundí el andén». Marta sonrió. «Curioso error, para alguien como tú». «¿Alguien como yo?». Javier arqueó una ceja. «¿Y cómo? ¿Soy yo, según tú?». «Alguien acostumbrado a controlar cada detalle», respondió, ella sin dudar. «Tus zapatos, tu reloj, tu postura. Todo habla de un hombre que no deja nada al azar. Y sin embargo, aquí estás, en Cercedilla, porque confundiste un 7 con un 9. Javier sintió una mezcla de irritación y fascinación. Esta mujer, esta desconocida, lo había leído con una precisión desconcertante. «¿Siempre analizas así a los extraños?», preguntó con un tono más defensivo de lo que pretendía. «Solo a los interesantes», respondió ella sin inmutarse. «No recibimos muchos millonarios perdidos en nuestro pueblo». Javier se tensó. «No sé por qué piensas que...». «Tu reloj cuesta más que mi sueldo anual», interrumpió ella con una sonrisa que suavizaba sus palabras. «Y nadie que no sea extremadamente rico
usa zapatos hechos a mano de ese tipo para un viaje en tren. Pero tranquilo, tu secreto está a salvo conmigo. Javier la miró, genuinamente sorprendido. La mayoría de las personas que descubrían su identidad inmediatamente cambiaban su comportamiento. Se volvían serviles, aduladoras, interesadas. Marta parecía totalmente indiferente a su fortuna. Javier Serrano, dijo ella como saboreando el nombre. No leo revistas de negocios, pero hasta yo he visto tu nombre en los titulares. El rey de la tecnología española, ¿no? ¿O era el magnate solitario? A los periodistas les encantan esos títulos dramáticos. Javier casi se atraganta con el agua que estaba bebiendo. ¿Sabías quién era desde el principio?, afirmó. No como pregunta. Marta se encogió de hombros. Te reconocí en la estación, pero me pareció que querías pasar desapercibido, así que lo respeté. Y sin embargo, ahora estás aquí, confrontándome, observó él. Confrontar es una palabra muy fuerte, respondió, ella reclinándose en su silla. Prefiero pensar que estoy ofreciendo una conversación honesta, algo que probablemente escasea en tu vida. La llegada de la sopa interrumpió momentáneamente el intercambio. Dolores colocó los platos y les dirigió una mirada curiosa antes de retirarse. ¿Por qué Navacerrada?, preguntó Marta, tomando una cucharada de su sopa. No, pareces el tipo de hombre que busca destinos turísticos. Javier se sorprendió, respondiendo con la verdad. Quería desaparecer por un día, y oí que era un buen lugar para desconectar. Cercedilla es mejor para eso, respondió ella con sencillez. Menos turistas, más autenticidad. Si realmente quieres desaparecer, has encontrado el lugar perfecto. Comieron en silencio por unos minutos. No era un silencio incómodo, sino tranquilo, casi cómplice. Los músicos comenzaron a tocar una melodía más suave y la noche se instaló por completo sobre el jardín, haciendo que las luces entre los árboles brillaran con más intensidad. ¿Por qué un hombre que lo tiene todo quiere desaparecer?, preguntó finalmente. Marta, su voz más suave, sin el tono desafiante de antes. Javier contempló la pregunta. En cualquier otra circunstancia habría ofrecido una respuesta o superficial o habría desviado la conversación. Pero algo en este lugar, en esta noche, en esta mujer, lo invitaba a la sinceridad. Porque tenerlo todo no significa nada cuando no sabes lo que realmente quieres, respondió, sorprendiéndose a sí mismo con la profundidad de su respuesta. ¿Conoces esa sensación de vacío que a veces aparece en mitad de la noche? Yo la tengo, permanentemente, incluso rodeado de gente, incluso en medio de logros y celebraciones. Marta lo observó con una intensidad que debería haberle incomodado, pero que al contrario encontró reconfortante. La mayoría de la gente va por la vida buscando llenar espacios, dijo ella después de un momento. Más dinero, más reconocimiento, más posesiones. Quizás lo que realmente necesitamos no es llenar el vacío, sino hacerle espacio. Espacio para respirar, para escucharnos. ¿Y tú qué buscas?, preguntó Javier genuinamente interesado. Marta sonrió, una sonrisa plena que iluminó todo su rostro. Momentos como este, conversaciones reales con gente real, libros que me hagan sentir menos sola en el universo, atardeceres que me recuerden lo pequeña soy. No necesito mucho más. Dolores apareció con el plato principal, interrumpiendo de nuevo su conversación. El cocido desprendía un aroma delicioso que le hizo recordar a Javier que no había comido nada en todo el día. Es el mejor de la sierra, aseguró Marta, señalando el plato. La receta de la abuela de Dolores tiene un ingrediente secreto que se niega a compartir, incluso conmigo. Javier probó un bocado y tuvo que admitir que era excepcional. No el tipo de gastronomía molecular a la que estaba acostumbrado en restaurantes con estrellas Michelin, sino comida honesta, preparada con un saber transmitido a través de generaciones. ¿Y cómo una mujer como tú acaba siendo bibliotecaria en un pueblo como este?, preguntó, genuinamente curioso. Marta tomó un sorbo de su agua antes de responder. Estudié literatura en la Complutense.
Todos esperaban que me quedara en Madrid, que buscara un puesto en alguna editorial importante o en la academia. Pero durante mi tesis, visité Cercedilla para investigar sobre un poeta local casi olvidado. Me enamoré del lugar, de su ritmo, de su gente. Cuando terminé mis estudios, surgió la oportunidad de dirigir la biblioteca municipal. No lo dudé. ¿No te arrepientes? La ciudad ofrece más oportunidades, comentó Javier. ¿Más oportunidades para qué? Replicó ella. ¿Para ganar más dinero? ¿Para tener un título más impresionante? Aquí tengo lo que necesito. Libros, conversaciones interesantes, una comunidad que valora lo que hago, tiempo para escribir, para pensar. Javier la observó con fascinación. En su mundo, la ambición era el motor principal. Nadie entendería la decisión de Marta de elegir menos cuando podía tener más. Además, continuó ella con un brillo juguetón en los ojos, de vez en cuando, el destino me envía a un millonario perdido para mantener las cosas interesantes. Javier no pudo evitar reír, un sonido que le resultó extraño a sus propios oídos. No recordaba la última vez que había reído con tanta espontaneidad. La cena continuó entre conversaciones sobre libros. Marta se sorprendió al descubrir que Javier era un ávido lector. Sobre viajes él había estado en medio mundo por negocios, pero apenas recordaba vagamente los lugares. Sobre música compartían una afición por el jazz clásico y sobre la vida en general. Cuando terminaron el postre, un flan de huevo casero que Javier tuvo que admitir que superaba al de muchos restaurantes caros, se dio cuenta de que había pasado más de 2 horas conversando con esta mujer. 2 horas sin mirar su teléfono, sin pensar en contratos o adquisiciones, sin la atención constante que acompañaba sus días. Debería retirarme, dijo Marta finalmente, mirando su reloj. Mañana tenemos un evento en la biblioteca para los niños del pueblo y necesito preparar algunas cosas. Javier sintió una punzada de decepción que lo tomó por sorpresa. Claro, respondió, levantándose para ayudarla con su silla. Ha sido una noche inesperadamente agradable. Marta lo miró con aquella intensidad que parecía atravesarlo. ¿Sabes lo que deberías hacer mañana antes de coger tu tren?, preguntó. Deberías visitar el Mirador de los Poetas al amanecer. Está a unos 15 minutos caminando desde aquí. Desde allí se ve todo el valle. Es transformador. No soy muy de amaneceres, confesó Javier. Exactamente por eso deberías ir, respondió ella con una sonrisa. A veces necesitamos hacer justo lo que nunca haríamos. Se despidieron en la puerta de la posada. Javier observó cómo Marta se alejaba calle abajo, su vestido verde balanceándose suavemente a cada paso, hasta que desapareció en la oscuridad de la noche. Al volver a su habitación, se sorprendió pensando en sus palabras. A veces necesitamos hacer justo lo que nunca haríamos. Toda su vida había sido planificación meticulosa, control absoluto, previsibilidad. Y aquí estaba, en un pueblo desconocido, tras un error absurdo, contemplando la posibilidad de levantarse al amanecer para ver un paisaje. Se acercó al balcón y miró al cielo. En Madrid, apenas podía distinguir algunas estrellas debido a la contaminación lumínica. Aquí, el cielo era un espectáculo apabullante de puntos luminosos sobre un fondo de un negro intenso. A veces necesitamos espacio, había dicho Marta, y mirando ese cielo inmenso, Javier comenzó a entender lo que eso significaba. Por primera vez en años, sintió una calma profunda, como si algo dentro de él se hubiera abierto y estuviera respirando por primera vez. Su teléfono seguía apagado. Su imperio seguía funcionando sin él. Y por primera vez, eso no le causaba ansiedad. Decidió que, en efecto, mañana vería el amanecer desde el Mirador de los Poetas. El despertador no fue necesario. Javier abrió los ojos cuando el cielo aún estaba oscuro, con ese azul profundo que precede al alba. Por un momento se sintió desorientado al no reconocer el techo con vigas de madera sobre su cabeza, tan diferente del minimalismo ultramoderno de su ático. Luego recordó el tren equivocado. Cercedilla, Marta. Marta. Su nombre resonó en su mente
una familiaridad desconcertante para alguien a quien acababa de conocer. Se levantó y miró el reloj. 5:30. No recordaba la última vez que había despertado esa hora voluntariamente. Como CEO de Serrano Tech, había tenido videoconferencias a horas insólitas con socios en Asia o Europa, pero siempre las programaba lo suficientemente tarde para mantener sus 8 horas de sueño. El tiempo era un recurso que Javier administraba con la misma precisión que sus inversiones. Y sin embargo, aquí estaba, levantándose antes del alba para ver un paisaje sugerido por una desconocida. Se vistió con lo más cómodo que tenía, unos pantalones de algodón y una camiseta que su asistente había incluido por si acaso en su maleta. Calzó sus zapatos, italianos, incongruentes con el resto de su atuendo, pero los únicos disponibles, y bajó las escaleras, procurando no hacer ruido. La posada dormía. Solo una lámpara tenue iluminaba el mostrador donde la noche anterior había sido recibido por Dolores. Ahora, una joven que parecía ser su hija revisaba algo en un libro de cuentas a la luz de un pequeño flexo. «Buenos días», saludó la joven, sorprendida. «¿Necesita algo, señor Serrano?» «Voy a caminar hasta el mirador», respondió Javier, asombrándose de lo extraña que sonaba esa frase en su boca. La joven sonrió. «Excelente elección. Si sale ahora, llegará justo para el amanecer. Siga la calle principal hacia el norte y verá un sendero marcado con piedras blancas. No tiene pérdida». Javier asintió y salió a la calle. El aire fresco de la madrugada lo golpeó con una revelación. En Madrid, incluso a esas horas, el aire estaba cargado, pesado. Aquí era ligero, con un aroma a tierra húmeda y pino que le hizo recordar su infancia en el pueblo de sus abuelos, antes de que todo se convirtiera en oficinas, consejos de dirección y estrategias de mercado. El pueblo dormía, con solo algunas luces encendidas en las panaderías y en hogares, donde comenzaba el día temprano. Javier caminó por la calle principal, observando detalles que la noche anterior había pasado por alto. Los murales coloridos que decoraban algunas fachadas, las macetas con geranios en los balcones, los nombres de los pequeños negocios, muchos de ellos juegos de palabras o referencias a la historia local. Encontró el sendero marcado con piedras blancas, tal como le habían indicado. Comenzó a subir por un camino que serpenteaba entre robles y pinos. A medida que subía, el aroma del bosque se intensificaba. Javier, que normalmente prestaba poca atención a la naturaleza más allá de los campos de golf perfectamente mantenidos, se encontró observando con curiosidad las diferentes plantas que flanqueaban el sendero. El cielo comenzaba a clarear cuando llegó a la cima del cerro. Una plataforma de madera servía como mirador, con una barandilla sencilla y algunos bancos. Y, allí, de pie junto al borde, estaba ella. No se sorprendió al verla. De alguna manera, había esperado encontrarla allí, como si este encuentro hubiera sido inevitable desde el momento en que sus miradas se cruzaron en la posada. Marta llevaba el pelo recogido en una trenza suelta y vestía vaqueros y una blusa de algodón azul claro. Sin el vestido verde de la víspera parecía más joven, más accesible, aunque no menos impactante. «¿Has venido?», dijo ella a modo de saludo, sin girarse, como si hubiera sentido su presencia. «¿Dijiste que era transformador?», respondió Javier, acercándose hasta quedar a su lado. «Lo es», afirmó Marta, señalando al horizonte. «Espera». Permanecieron en silencio, sus hombros casi rozándose, mientras el cielo pasaba del azul oscuro al índigo, luego al violeta, al rosa, al naranja. Las nubes, dispersas como pinceladas, capturaban los colores cambiantes en un espectáculo que ningún pintor podría replicar con justicia. Lentamente, el sol comenzó a asomar por el horizonte, un disco de fuego líquido que surgía entre las montañas y distantes de la Sierra de Guadarrama. A medida que ascendía, su luz revelando el valle que se extendía bajo ellos. Campos cultivados en diferentes tonos de verde y dorado, pequeños caseríos dispersos. El río que serpenteaba, como una cinta plateada y cercedilla, un conjunto armonioso de edificios bajos, con tejados de teja rojiza. La primera vez que vi este amanecer lloré.
confesó Marta en voz baja. No de tristeza, sino de esa emoción abrumadora que te invade cuando te enfrentas a algo demasiado bello para procesarlo racionalmente. Javier no respondió. No podía. Algo se le había atascado en la garganta. No recordaba la última vez que había realmente parado para observar un amanecer. En sus viajes de negocios por el mundo, los amaneceres eran solo el momento en que cambiaba la iluminación de la suite del hotel, o la hora en que le servían el desayuno en el jet privado mientras revisaba informes. Este era diferente. Este lo estaba viviendo, no solo presenciando. Tenías razón, dijo finalmente, cuando pudo controlar su voz. Es transformador. Marta sonrió, una sonrisa que iluminó su rostro más que el sol naciente. ¿Sabes qué es lo más bonito? Que ocurre todos los días. Esté yo aquí o no, llueva o haga sol. El mundo continúa con esta exhibición gratuita de belleza. Se sentaron en uno de los bancos de madera, contemplando cómo la luz iba bañando gradualmente todo el valle, despertando colores, formas, vida. Creo que he dado esto por sentado toda mi vida, admitió Javier, sorprendiéndose a sí mismo con su honestidad. Esto y muchas otras cosas. Es lo que nos pasa a todos, respondió Marta sin una pizca de juicio en su voz. Nos acostumbramos a lo que tenemos, sea poco o mucho, y dejamos de verlo, realmente. En mi caso, ha sido una ceguera selectiva bastante costosa, dijo Javier con una sonrisa irónica. 3 matrimonios fallidos que me costaron millones, por ejemplo. ¿Y qué buscabas en esos matrimonios?, preguntó Marta, girándose para mirarlo directamente. La pregunta lo tomó por sorpresa. No era lo que esperaba. Compasión, curiosidad morbosa sobre sus ex esposas famosas, quizás incluso un comentario sobre la frivolidad de los ricos. Pero esta pregunta iba directamente al núcleo de algo que él mismo no se había preguntado. Supongo que comenzó buscando las palabras. Al principio con Adriana fue amor, o lo que yo entendía por amor, a los 25 años. Era guapa, inteligente, ambiciosa, como yo. Pensé que construiríamos un imperio juntos. ¿Y qué pasó? El imperio creció. Nosotros nos distanciamos. Ella quería hijos. Yo estaba construyendo Serrano Tech desde cero. Trabajaba 18 horas al día. Un día llegué a casa y encontré una nota. Se había ido con un artista que la hacía sentir viva. Javier no pudo evitar el tono amargo en sus últimas palabras. Y los otros matrimonios. Vanessa fue una reacción. Era una modelo deslumbrante, exactamente el tipo de mujer que haría que todos olvidaran que Adriana me había dejado. Duró lo que tarda una novedad en convertirse en rutina. Y Camila, Javier hizo una pausa, recordando a su última esposa. Camila fue quizás mi intento más sincero. Era pediatra, tenía su propia vida, sus propias pasiones. Pensé que esta vez sería diferente, pero resulta que no se pueden compensar años de ausencia emocional con regalos caros y vacaciones exclusivas. Marta asintió, como si entendiera perfectamente. ¿Sabes qué tienen en común tus 3 matrimonios, según lo que me cuentas?, preguntó después de un momento. Que todos terminaron en desastre, respondió Javier con una sonrisa triste. Que en ninguno has mencionado la palabra amor. Más allá del principio, dijo Marta con suavidad. Has hablado de construcción, de reacción, de intento, no de sentir. Javier guardó silencio. La observación era tan simple como devastadora. No recordaba haber sentido realmente amor. Esa emoción incontenible, irracional, que se ve en las películas o se lee en los libros, por ninguna de sus ex esposas. Había sentido atracción, admiración, incluso un cariño confortable, pero no esa necesidad visceral de estar con alguien, de conocer cada rincón de su mente, de compartir cada momento significativo. En mi defensa, dijo, finalmente, no estoy seguro de haber sentido eso nunca. Quizás no estoy hecho para ese tipo de amor. Marta lo miró con una intensidad que lo hizo sentir expuesto. Todo el mundo está hecho para el amor, Javier. Solo que algunos
Construyen tantas barreras a su alrededor que el amor no encuentra por dónde entrar. El sol estaba ya completamente sobre el horizonte, bañando el valle con una luz dorada que hacía que todo pareciera nuevo. Un grupo de pájaros pasó volando sobre ellos, sus siluetas recortadas contra el cielo, ahora azul claro. ¿Y tú? Preguntó Javier, desviando la conversación de sí mismo. ¿Has amado así alguna vez? Marta guardó silencio por un momento, su mirada perdida en el horizonte. Una vez respondió finalmente: un amor de esos que te cambian para siempre. No funcionó, pero no me arrepiento de haberlo vivido. ¿Qué pasó? Él tenía que irse a estudiar fuera. Yo tenía a mi madre enferma aquí. La distancia hizo su trabajo. Pero lo importante no es cómo terminó, sino lo que me enseñó. Que soy capaz de sentir algo así, con esa intensidad, con esa certeza. Javier la observó, fascinado por la serenidad con que hablaba de una experiencia que a él le parecía aterradora. Abrirse completamente a otra persona, hacer que tu felicidad dependa de alguien más. Desde entonces he tenido otras relaciones, continuó Marta. Algunas buenas, otras no tanto. Pero ninguna ha tenido esa cualidad de inevitabilidad, ¿sabes? Esa sensación de que no podría ser de otra manera, de que el universo conspira para unir a dos personas. Suena a una de esas novelas que seguro que tienes en tu biblioteca, comentó Javier, intentando aligerar la conversación que se estaba volviendo demasiado íntima, demasiado rápido. Marta rió, un sonido cristalino que pareció fundirse con el canto de los pájaros. Las novelas, como todo el arte, surgen de verdades humanas fundamentales, respondió. Nos atraen porque tocan algo que reconocemos, aunque no lo hayamos experimentado. Se levantó del banco y estiró, su silueta recortada contra la luz del amanecer. Javier se encontró, observándola, no con la mirada evaluadora con la que solía mirar a las mujeres, sino con una especie de asombro ante su naturalidad, la forma en que parecía, perfectamente cómoda en su piel, en su lugar en el mundo. ¿Te apetece desayunar?, preguntó ella. Conozco un sitio que hace las mejores porras de la sierra. No es nada lujoso, pero... Me encantaría, interrumpió Javier, sorprendiéndose a sí mismo con la rapidez de su respuesta. Bajaron por el sendero lado a lado, ocasionalmente rozando sus brazos. Javier se encontró contándole anécdotas de sus viajes, no las habituales historias de negocios exitosos o reuniones con personajes poderosos, sino pequeñas observaciones. La forma en que la luz caía sobre los canales en Ámsterdam, el sabor incomparable de un café en una pequeña cafetería de Kioto, la sensación de infinito al mirar el desierto desde una duna en Marruecos. Marta lo escuchaba, con genuino interés, haciendo preguntas que lo llevaban a pensar en esos momentos desde nuevas perspectivas. Era una conversación diferente a cualquier que Javier hubiera tenido antes, sin pretensiones, sin segundas intenciones, la constante evaluación de qué obtendría a cambio. El pueblo ya estaba despierto cuando llegaron. Los comercios abrían sus puertas, los niños se dirigían al colegio con sus mochilas de colores, los ancianos tomaban el sol en los bancos de la plaza. Marta saludaba a todos por su nombre, intercambiando breves comentarios, presentando a Javier simplemente como un amigo que está de visita. El lugar al que lo llevó era una pequeña churrería familiar. Unas 10 mesas con manteles de cuadros, paredes decoradas con fotografías antiguas del pueblo y una televisión en una esquina que mostraba las noticias locales con el volumen bajo. Una mujer mayor los recibió con una sonrisa. «Marta, qué sorpresa verte tan temprano. ¿Lo de siempre?» «Sí, por favor, doña Carmen». «Y lo mismo para mi amigo». Se sentaron en una mesa junto a la ventana. Javier observó el lugar, tan diferente de los restaurantes con estrellas Michelin que frecuentaba, y sin embargo sintió una calidez que aquellos lugares asépticos nunca le habían proporcionado. «¿Vienes mucho por aquí?», preguntó, aunque la respuesta era evidente. «Casi todos los días», respondió Marta. «Doña Carmen fue la mejor amiga de mi madre. Cuando ella enfermó, Carmen venía cada mañana a casa con chocolate y porras
recién hechas para asegurarse de que mi madre comiera algo. Después de que muriera, convertí este desayuno en una especie de ritual para mantenerla cerca. Lo siento, dijo Javier, alcanzando instintivamente la mano de Marta sobre la mesa. ¿Hace cuánto? 2 años, respondió ella, sin retirar su mano. Cáncer. Fue duro, pero estoy agradecida por el tiempo que tuvimos juntas. Javier apretó suavemente su mano. El contacto era cálido, reconfortante, y envió una corriente eléctrica por su brazo que ignoró deliberadamente. ¿Y tu padre?, preguntó, retirando su mano cuando doña Carmen se acercó con 2 tazas de chocolate grumente. Nunca lo conocí, respondió Marta sin sombra de tristeza. Dejó a mi madre cuando supo que estaba embarazada, pero tuve una infancia feliz. Mi madre era una mujer extraordinaria, profesora de literatura. Me inculcó este amor por los libros. Y todo el pueblo fue una especie de familia ampliada. Javier se encontró pensando en su propia infancia, privilegiada pero emocionalmente árida. Padres presentes físicamente pero ausentes en todos los demás aspectos, más preocupados por las apariencias sociales y el legado familiar que por la felicidad de su único hijo. Las porras llegaron, doradas y crujientes, acompañadas de fruta fresca de la región y un cesto de panes variados. Javier probó un bocado y tuvo que admitir que eran en efecto las mejores que había probado. Te lo dije, sonrió Marta, al ver su expresión de placer. El secreto está en la masa. Doña Carmen prepara con una receta que ha pasado de generación en generación. Comieron entre conversaciones ligeras sobre libros, música, películas. Javier descubrió que compartían gustos sorprendentemente similares. Ambos preferían el realismo mágico al drama romántico, el jazz a la música popular, el cine de autor a los blockbusters. ¿Cómo es que alguien como tú terminó dirigiendo un imperio tecnológico?, preguntó Marta mientras tomaban un café después del desayuno. Pareces más filósofo o un artista frustrado. Javier rió. Pero la pregunta tocó algo y profundo en él. Mi padre era banquero, mi abuelo también. El destino estaba trazado desde que nací. Estudié económicas porque era lo que se esperaba, aunque siempre me interesó más la literatura. Pero entonces, durante mi último año de universidad, desarrollé una aplicación para optimizar inversiones. Fue un éxito inmediato. De repente, todos querían invertir en mi idea. En 6 meses pasé de ser el hijo que seguía los pasos familiares a ser el fundador de una startup, valorada en millones. ¿Y te arrepientes? No lo sé, respondió honestamente. He creado algo importante, algo que ha cambiado la forma en que las empresas operan, algo que da trabajo a miles de personas. Pero a veces me pregunto qué habría pasado si hubiera seguido ese otro camino. Marta lo miró con intensidad. Nunca es tarde para explorar esos caminos alternativos, ¿sabes? No tienes que abandonar todo lo que has construido, pero puedes crear espacio para esas otras partes de ti. Javier pensó en las novelas inacabadas guardadas en un cajón de su escritorio, en los cursos de literatura que había empezado y abandonado por falta de tiempo, en las exposiciones de arte a las que asistía más por obligación social que por placer genuino. Quizás tengas razón, concedió. Pero ¿cómo se encuentra ese equilibrio? Estableciendo prioridades reales, no las que otros esperan de ti, respondió ella con sencillez. Preguntándote qué es lo que realmente te hace sentir vivo. Javier se encontró pensando en cómo se había sentido aquella mañana en el mirador, y ahora, en esta simple churrería, conversando con esta mujer que había conocido por casualidad. Más vivo que en cualquier reunión de consejo o fiesta exclusiva de los últimos años, el sonido de su teléfono interrumpió el momento. Había olvidado por completo que lo había encendido al salir de la posada por si se perdía en el camino hasta el mirador. La pantalla mostraba el nombre de Eduardo, su chofer. Disculpa, dijo a Marta antes de contestar. ¿Eduardo? Señor Serrano, perdone la insistencia. La voz de Eduardo sonaba preocupada. La señorita Alejandra me ha pedido que lo localice. Hay una situación en la empresa que requiere su atención inmediata, algo sobre una filtración de información sensible a la competencia.
Javier sintió cómo la realidad lo alcanzaba de golpe, como una ola fría que apagaba el calor de la mañana. «Entiendo», respondió, consciente de la mirada de Marta. «¿Dónde estás ahora?» «En Madrid, señor. Pero puedo estar en Cercedilla en aproximadamente 1 hora y media». Javier miró su reloj. El tren de regreso salía a las 10, en poco menos de 1 hora. Si esperaba a Eduardo, perdería el tren, pero llegaría más rápido a la ciudad. Si cogía el tren, tendría 1 hora más en este pueblo con Marta. «Señor, sigue ahí». La voz de Eduardo lo trajo de vuelta. «Sí, perdona. Cogeré el tren como estaba previsto. Te veré en la estación en Madrid a la hora de llegada». «Muy bien, señor». Colgó, sintiendo una extraña mezcla de resignación y rebeldía. Hacía solo 24 horas. Habría ordenado a Eduardo recogerlo de inmediato, habría cancelado cualquier plan para atender una crisis empresarial. «¿Problemas?», preguntó Marta, sin presionar. «Aparentemente», respondió él. «Pero pueden esperar 1 hora más». Marta sonrió, pero había una sombra en sus ojos, como si ya anticipara la despedida. «¿Qué te gustaría hacer en esa hora?» «Conocer tu biblioteca», respondió Javier sin dudar. «El lugar que hizo que te quedaras en Cercedilla». Pagaron el desayuno. Javier insistió, aunque Marta protestó, y caminaron hasta la biblioteca municipal, situada en un edificio colonial restaurado frente a la Plaza Mayor. A pesar de ser temprano, ya había actividad. Algunos ancianos leían periódicos en mesas dispuestas bajo un árbol en el patio. Un grupo de niños escuchaba a una joven que leía cuentos en un rincón y 2 adolescentes consultaban libros de texto en silencio. «No es la Biblioteca Nacional», dijo Marta mientras lo guiaba por el espacio. «Pero tiene su encanto». Javier observó el lugar con genuino interés. Las estanterías de madera oscura estaban organizadas por temas, con pequeños carteles escritos a mano indicando las secciones. Había rincones acogedores con sillones gastados pero limpios donde los lectores podían sumergirse en sus libros. Las ventanas altas dejaban entrar la luz natural, creando un ambiente cálido y acogedor. «Es preciosa», dijo con sinceridad. «Tiene alma». Marta sonrió, visiblemente satisfecha con el comentario. «Es lo que intentamos crear. No solo un depósito de libros, sino un lugar que invite a quedarse, a descubrir, a soñar». Lo llevó a una sección especial, separada por una puerta de cristal. «Esta es mi joya de la corona», dijo mientras abría la puerta. La colección de libros raros y manuscritos locales. La sala era pequeña pero impresionante. Vitrinas con iluminación suave protegían ejemplares antiguos, manuscritos amarillentos, primeras ediciones de autores españoles y documentos históricos relacionados con la región. «Este es el poeta que me trajo a Cercedilla», dijo Marta, señalando una vitrina que contenía un libro de poemas y lo que parecían ser cartas manuscritas. «Antonio Machado. No el famoso, otro casi desconocido, pero su poesía tiene una honestidad desgarradora». Abrió cuidadosamente la vitrina y extrajo el libro de poemas con manos que delataban años de práctica en el manejo de material delicado. Lo abrió en una página marcada y leyó en voz baja. «No es el amor lo que buscamos, sino el momento exacto en que dejamos de estar solos. Ese instante fugaz en que otro ser reconoce en nosotros algo que ni siquiera sabíamos que existía». Javier sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Las palabras parecían escritas para él, para este momento, para lo que estaba sintiendo desde que se bajó del tren en Cercedilla. «Es perfecto», murmuró. Marta cerró el libro, con cuidado, y lo devolvió a su lugar. «Fue lo mismo que pensé cuando lo leí por primera vez. Que alguien, décadas atrás, había capturado exactamente lo que yo sentía. Esa es la magia de la literatura. Nos hace sentir menos solos en nuestra humanidad». Continuaron recorriendo la biblioteca. Marta le mostraba sus secciones favoritas, los proyectos que había implementado. Un club de lectura para mayores, talleres de escritura creativa para jóvenes, un programa de alfabetización digital.
Hablaba con una pasión que a Javier le resultaba hipnotizante. ¿Cómo financiáis todo esto?, preguntó el empresario en él, emergiendo momentáneamente. Con dificultad, admitió Marta. El presupuesto municipal es limitado. Recibimos donaciones, organizamos eventos para recaudar fondos, y muchos de nosotros trabajamos más horas de las que cobramos. Javier hizo una nota mental. Quizás Serranotec podría encontrar la manera de apoyar espacios como este, no como una oportunidad de publicidad, sino como una contribución genuina a lugares que realmente importaban. El tiempo pasó demasiado rápido. Cuando consultó su reloj, faltaban solo 20 minutos para la salida del tren. Tengo que irme, dijo, sin poder ocultar el pesar en su voz. Marta asintió. Su estación. Caminaron en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. La estación se veía exactamente igual que el día anterior, como si nada hubiera cambiado. Y sin embargo, para Javier, todo era diferente. Se detuvieron en el andén. El tren ya estaba allí, esperando a los pasajeros. Gracias, dijo Javier, enfrentándose a Marta. Por el amanecer, por el desayuno, por la biblioteca, Se interrumpió, sin saber cómo expresar lo que realmente quería agradecer. Por mostrarme una vida diferente, por hacerme sentir algo que no sabía que podía sentir, por verme como una persona y no como un cargo o una fortuna. Marta sonrió, esa sonrisa que iluminaba todo su rostro. Ha sido un placer, Javier Serrano. Espero que encuentres lo que estás buscando. Algo en su tono sonaba a despedida definitiva. Javier sintió un pánico irracional ante la idea de no volver a verla nunca más. Marta, comenzó, pero las palabras se atascaron de nuevo. ¿Qué iba a decir? Que sentía algo inexplicable por una mujer que acababa de conocer. Que en menos de 24 horas ella había despertado emociones que creía muertas o inexistentes. Sonaba absurdo, irracional, exactamente el tipo de impulso que Javier Serrano nunca seguía. El silbato del tren sonó, anunciando la inminente partida. «Tengo que irme», repitió, odiándose por su cobardía. Marta asintió, dando un paso atrás. «Buen viaje de vuelta». Javier subió al tren. Encontró su asiento junto a la ventana y miró hacia afuera. Marta seguía en el andén, su blusa azul claro moviéndose levemente con la brisa. Su expresión serena, pero con un toque de... ¿Era tristeza o solo lo que él quería ver? El tren comenzó a moverse. Javier mantuvo la mirada fija en ella hasta que su figura se hizo pequeña en la distancia y finalmente desapareció. Cuando el tren tomó una curva, se reclinó en su asiento, un vacío inexplicable expandiéndose en su pecho. Sacó su teléfono y vio las decenas de mensajes y correos electrónicos acumulados. La crisis en la empresa requería su atención y, sin embargo, todo parecía increíblemente trivial comparado con lo que acababa de experimentar. Casi sin pensar, buscó el nombre de Marta Robles en las redes sociales. No apareció nada. Era como si existiera solo en aquel pequeño pueblo, ajena al mundo digital que él habitaba y había ayudado a construir. El paisaje pasaba veloz por la ventana, el verde exuberante de la sierra dando paso gradualmente a los suburbios y, finalmente, a la densidad urbana de Madrid. Con cada kilómetro, Javier sentía que algo precioso se diluía, como un sueño al despertar. Cuando el tren llegó a la estación, Eduardo lo esperaba en el andén, tan formal y eficiente como siempre. «Señor Serrano, bienvenido», saludó, cogiendo su maleta. «El coche está listo. Alejandra ha programado una reunión de emergencia para las 14». Javier asintió mecánicamente, siguiendo a Eduardo hacia la salida. La estación hervía de actividad. Gente apresurada, anuncios, megafonía, el ruido constante de la ciudad. Todo le pareció abrumador después de la tranquilidad de Cercedilla. Mientras caminaba hacia el coche, tuvo la clara conciencia de estar regresando a una vida que ya no le pertenecía del todo. Como un actor volviendo a un papel que ha interpretado durante tanto tiempo que ha olvidado dónde termina el personaje y dónde empieza él mismo.
¿Todo bien, señor?, preguntó Eduardo, al notar su silencio prolongado. Sí, respondió Javier, forzando una sonrisa. Solo un poco cansado, el trayecto hasta su oficina transcurrió en silencio. Javier miraba por ventanas sin ver realmente, su mente todavía en Cercedilla, en el mirador al amanecer, en los ojos de Marta. La Torre Serrano se elevaba imponente en el distrito financiero, 60 pisos de cristal y acero que reflejaban el cielo de cristal, la ciudad. Javier entró en el edificio, saludando mecánicamente a los empleados que se inclinaban a su paso. El ascensor privado lo llevó directamente al último piso, donde Alejandra lo esperaba con expresión preocupada. Javier, gracias a Dios, dijo en cuanto lo vio. Estábamos muy preocupados. La filtración de información. Lo sé, la interrumpió. Prepara los informes. Estaré en mi despacho. Se encerró en su espacioso despacho y se acercó a la ventana. Desde allí podía ver prácticamente toda la ciudad, una visión que siempre le había dado una sensación de poder, de control. Hoy solo le parecía distante, ajena. Cogió su teléfono y buscó información sobre trenes a Cercedilla. Había uno esa misma tarde, el último del día. Sin pensarlo demasiado, marcó la extensión de Alejandra. Cancela todas mis reuniones por el resto de la semana, ordenó. Ha surgido un asunto personal urgente. Antes de que ella pudiera protestar, colgó y llamó a Eduardo. Necesito que me lleves a la estación de tren. Ahora. El tren avanzaba más lentamente que el corazón de Javier. Cada kilómetro que lo acercaba a Cercedilla parecía eterno. Miraba por la ventana, observando cómo el paisaje urbano daba paso gradualmente a la sierra. Ese mismo recorrido que apenas unas horas antes había hecho en sentido contrario. ¿Qué estaba haciendo? La pregunta resonaba en su mente. Javier Serrano, CEO de Serrano Tech, el hombre que nunca tomaba decisiones impulsivas, que calculaba cada movimiento con precisión milimétrica, estaba en un tren rumbo a un pueblo pequeño por una mujer que apenas conocía. Alejandra había intentado detenerlo, por supuesto. El consejo de dirección espera explicaciones. Los inversores están nerviosos. La prensa está especulando. Todas frases que normalmente lo habrían hecho cancelar cualquier plan personal, pero hoy esas palabras habían rebotado en él sin dejar marca. Es un asunto de vida o muerte, le había dicho a Alejandra antes de salir. Y quizás no era una exageración. Sentía que algo vital estaba en juego, algo más importante que contratos o cotizaciones en bolsa. Su teléfono vibró. Otro mensaje de Alejandra. Lo ignoró, como había ignorado los 20 anteriores. Luego, tras un momento de reflexión, apagó el dispositivo por completo. Cuando el tren finalmente se detuvo en la estación de Cercedilla, el sol comenzaba a descender. Javier se bajó con una pequeña mochila que Eduardo le había improvisado, conteniendo solo lo esencial. Se sentía extrañamente ligero, sin el peso de su habitual equipaje ejecutivo. La estación lucía diferente a la luz del atardecer. Las mismas macetas con flores, los mismos bancos de madera, pero ahora todo tenía un significado distinto. Era el lugar donde había comenzado todo. Caminó hacia la salida con el corazón latiendo con fuerza. No tenía un plan. No, sabía exactamente qué le iba a decir a Marta cuando la encontrara. Por primera vez en décadas, Javier Serrano estaba improvisando. Se dirigió primero a la biblioteca municipal. El edificio colonial se veía magnífico, bañado por la luz dorada del atardecer. Subió los escalones de piedra y empujó la puerta principal. El interior estaba tranquilo, con pocos visitantes a esa hora. Una joven en el mostrador de recepción lo miró con curiosidad. «Buenas tardes», saludó Javier. «Estoy buscando a Marta Robles». La joven lo observó con una expresión que mezclaba sorpresa y reconocimiento. «¿Es usted el señor de Madrid, el que cogió el tren equivocado?» Javier sonrió. Aparentemente en un pueblo pequeño, las noticias viajaban rápido. «Sí, ese soy yo». La joven pareció evaluar sus intenciones por un momento antes de responder.
Marta no está aquí. Los miércoles termina pronto para dar un taller de literatura en la Casa de la Cultura, a 2 calles de aquí. Gracias, respondió Javier girándose para salir. Señor, lo llamó la joven, haciéndolo volverse. No sé qué intenciones tiene, pero Marta es muy querida en este pueblo. Todos la protegemos. Javier asintió, comprendiendo el mensaje implícito. Solo quiero hablar con ella. La Casa de la Cultura resultó ser otro edificio colonial restaurado, más pequeño que la biblioteca pero igualmente encantador. En el patio interior, bajo la sombra de un árbol frondoso, un grupo de unas 15 personas estaba sentado en semicírculo, escuchando atentamente, y allí estaba ella, de pie con un libro en las manos, leyendo en voz alta. Su vestido era diferente hoy, de un tono amarillo suave que parecía capturar la luz del sol y transformarla en un aura a su alrededor. Su voz melodiosa daba vida a las palabras, cautivando a su audiencia. Javier se detuvo en la entrada del patio, sin querer interrumpir. Se recostó contra una columna y escuchó. Marta estaba leyendo un pasaje de 100 años de soledad, uno que él conocía bien. Era el momento en que Aureliano Buendía conoce a Remedios y el mundo parece detenerse. Cuando terminó la lectura, el grupo comenzó a discutir el pasaje. Marta dirigía la conversación con habilidad, haciendo preguntas que provocaban la reflexión, conectando las opiniones diversas, creando un espacio donde todos se sentían escuchados. Javier la observó, maravillado. Este era su elemento, compartiendo su pasión, iluminando las mentes de otros, construyendo puentes entre personas a través de las palabras. Tan diferente de las reuniones corporativas donde él brillaba, donde las palabras eran armas o herramientas, nunca puentes. El taller concluyó cuando el sol ya se había puesto. La gente se despidió de Marta con afecto, algunos con abrazos, otros prometiendo leer los capítulos asignados para la próxima semana. Ella recogía sus libros cuando levantó la vista y lo vio. Su expresión pasó de la sorpresa al asombro y finalmente a una sonrisa contenida que no llegaba del todo a sus ojos. Javier dijo, acercándose, «No esperaba volver a verte». «Yo tampoco esperaba volver», admitió él. «Y sin embargo, aquí estoy». Se miraron en silencio por un momento, evaluando lo que había cambiado entre ellos en las pocas horas de separación. «¿Está todo bien?», preguntó ella finalmente. «La crisis en tu empresa puede esperar», respondió él con una seguridad que lo sorprendió a sí mismo. «Hay cosas más importantes». Marta inclinó ligeramente la cabeza, estudiándolo con esos ojos que parecían ver más allá de las palabras. «Tengo que cerrar aquí», dijo, señalando los libros y materiales dispersos. «¿Me esperas?». Javier asintió, ayudándola a recoger. Trabajaron en silencio, ordenando libros, apilando papeles, colocando las sillas en su sitio. Era una tarea mundana que Javier no había realizado en décadas desde sus días de estudiante y, sin embargo, encontró un extraño placer en ella. Cuando terminaron, Marta cerró el salón y entregó las llaves a un vigilante que esperaba en la entrada. «¿Has cenado?», preguntó ella mientras salían a la calle, ahora iluminada por farolas antiguas. «No», respondió Javier, «pero me gustaría invitarte esta vez. ¿Hay algún lugar especial que recomiendes?». Marta sonrió, ahora con más calidez. «Conozco el lugar perfecto». Lo llevó, a través de calles de piedra, hasta un pequeño restaurante en la terraza de un edificio antiguo. La terraza, de los suspiros, anunciaba un cartel de madera tallada en la entrada. Subieron por una escalera estrecha y emergieron en un espacio mágico. Mesas dispuestas bajo guirnaldas de luces que colgaban entre macetas, con plantas aromáticas, con una vista panorámica del pueblo y las montañas en la distancia. A esa hora, el lugar estaba casi vacío. Un hombre mayor los recibió con una sonrisa afectuosa. «Marta, qué sorpresa. Tu mesa favorita está libre». Los condujo a una mesa en la esquina, la más apartada y privada, con la mejor vista del valle, que ahora se extendía bajo un cielo estrellado. «El señor Joaquín fue mi primer profesor de literatura
explicó Marta una vez que se quedaron solos. Cuando se jubiló, cumplió su sueño de abrir este lugar. La comida es sencilla, pero excelente. Javier miró a su alrededor, asombrado por la belleza sin pretensiones del lugar. En otra época, habría notado las sillas dispares, los manteles que no combinaban perfectamente, las velas en recipientes reciclados. Ahora solo veía la autenticidad, el cariño en cada detalle imperfecto. «Es precioso», dijo con sinceridad. El señor Joaquín regresó con una botella de vino y 2 copas. «Cortesía de la casa», anunció. «No todos los días Marta trae a un caballero a cenar». Marta se sonrojó levemente, un gesto que a Javier le pareció adorable en una mujer que siempre parecía tan segura de sí misma. «Señor Joaquín, por favor», protestó ella, pero el hombre ya se había retirado con una sonrisa cómplice. Javier sirvió el vino, un tinto local que no tenía etiqueta, pero cuyo aroma prometía una experiencia interesante. «Por los trenes equivocados», brindó, levantando su copa. «Por los trenes equivocados», respondió ella, chocando suavemente su copa con la de él. Bebieron en silencio, mirándose por encima del borde de las copas. La tensión entre ellos era palpable, una mezcla de anticipación y cautela. «¿Por qué has vuelto, Javier?», preguntó finalmente Marta, dejando su copa sobre la mesa. «Y no me digas que por la comida de doña Carmen». Javier rió suavemente, pero su expresión se tornó seria rápidamente. Era el momento de la verdad. «Volví porque cuando el tren se alejaba de Cercedilla esta mañana, sentí que dejaba atrás algo esencial, algo que acababa de encontrar y que no podía permitirme perder», dijo, las palabras saliendo con una honestidad que lo asustaba y lo liberaba al mismo tiempo. «Volví por ti, Marta». Ella no pareció sorprendida, pero tampoco respondió de inmediato. Sus ojos, esos ojos profundos que lo habían cautivado desde el primer momento, estudiaban su rostro como buscando la verdad detrás de sus palabras. «Nos conocimos ayer», dijo finalmente. «¿Cómo puedes estar seguro de que no es solo la novedad, la emoción de algo diferente a tu vida habitual?» «No puedo estar seguro», admitió Javier. «No tengo gráficos, ni proyecciones, ni análisis de riesgo para esto. Solo tengo esta certeza inexplicable de que contigo he experimentado algo que nunca antes había sentido y que necesito explorar qué significa». Marta tomó un sorbo de vino, como dándose tiempo para procesar sus palabras. «¿Qué pasó cuando llegaste a tu oficina?», preguntó, cambiando ligeramente el tema. «Dijiste que había una crisis». «Nada que no pueda resolverse sin mí», respondió él. «Por primera vez entendí que la empresa no se va a desmoronar si me ausento unos días, que he construido algo que puede funcionar sin mi constante supervisión». «¿Y ahora qué?», preguntó ella, su voz suave pero directa. «¿Qué esperas que pase, Javier? ¿Quieres que lo deje todo y me vaya contigo a Madrid? ¿O planeas quedarte en Cercedilla y convertirte en un habitante más del pueblo?» La pregunta lo tomó por sorpresa. No había pensado en los aspectos prácticos, algo inusual en él, que siempre planeaba cada detalle. «No lo sé», admitió. «Solo sé que quiero conocerte de verdad. Quiero descubrir qué es esto que siento cuando estoy contigo. No tengo un plan a 5 años para nosotros, Marta, y eso, viniendo de mí, es una declaración bastante significativa». Ella sonrió, una sonrisa que finalmente alcanzó sus ojos, iluminándolos. «Sabes que venimos de mundos completamente diferentes, ¿verdad?», dijo, usando la tercera persona como para crear cierta distancia de la situación. Él, un magnate tecnológico acostumbrado al lujo y al poder. Ella, una bibliotecaria de pueblo que se conforma con poco y valora cosas que para él eran invisibles hasta ayer. «Quizás por eso nos encontramos», respondió Javier, siguiéndole el juego. Quizás él necesitaba ver el mundo a través de los ojos de ella. «Y quizás ella», completó Marta, «quizás ella también necesitaba que alguien la sacudiera de su rutina, de su zona de confort, de esa vida perfectamente organizada que había construido». El señor Joaquín se acercó con los platos, pollo al ajillo, un plato tradicional
que Javier no probaba desde su infancia, cuando su abuela lo preparaba en ocasiones especiales. Buen provecho, dijo el hombre retirándose, discretamente. Es mi favorito, comentó Marta, mirando el plato con aprecio, la combinación de sabores, la manera en que el vino blanco equilibra el ajo. Es perfecto. Javier probó un bocado y cerró los ojos involuntariamente ante la explosión de sabores. Era perfecto. El punto de ajo, la ternura del pollo, el vino blanco. Comieron en silencio por unos minutos, disfrutando simplemente de la comida y de la presencia del otro. «Sabes», dijo Marta después de un tiempo, «tengo un proyecto que llevo posponiendo por falta de recursos y tiempo. Quiero digitalizar la colección de manuscritos de Antonio Machado y otros poetas locales, hacerlos accesibles al mundo, preservarlos para las futuras generaciones». «Interesante», respondió Javier, intuyendo hacia dónde se dirigía. «Y tú tienes una empresa tecnológica que podría ayudar con eso», continuó ella. «También tienes experiencia en gestión de proyectos, en conseguir financiación, en hacer que las cosas sucedan». «¿Me estás proponiendo una colaboración profesional, Marta Robles?», preguntó Javier con una sonrisa traviesa. «Estoy proponiendo un punto de encuentro», respondió ella con seriedad. «Un lugar donde nuestros mundos podrían cruzarse de manera significativa para ambos, donde podríamos conocernos mejor trabajando juntos en algo que importa, sin trastocar por completo nuestras vidas separadas». Francisco consideró la propuesta. Era brillante en realidad. Un proyecto que le permitiría pasar tiempo en Cercedilla regularmente, conocer a Marta en su elemento, sin la presión de tener que definir inmediatamente qué tipo de relación tenían o hacia dónde se dirigían. «Me gusta la idea», dijo, finalmente, «pero con una condición». «¿Cuál?», preguntó ella, levantando una ceja. «Que aceptes venir a Madrid de vez en cuando, a conocer mi mundo también. Hay conciertos, exposiciones, lugares que me gustaría enseñarte». Marta pareció considerar la propuesta. «Creo que podría soportar la gran ciudad ocasionalmente», concedió con una sonrisa, «siempre que pueda regresar a la paz de Cercedilla». «Es un trato entonces», dijo Javier, extendiendo su mano a través de la mesa. Marta la tomó, pero en lugar de estrecharla, entrelazó sus dedos con los de él. El contacto envió una corriente eléctrica por el brazo de Javier, haciendo que su corazón se acelerara. «Es un trato», confirmó ella. Sus ojos fijos en los de él continuaron cenando, sus manos separándose a regañadientes cuando fue necesario, la conversación fluyendo ahora con más ligereza. Hablaron sobre el proyecto de digitalización, sobre los poetas locales, sobre las posibilidades de colaboración entre la biblioteca y Serranotec. Pero bajo estas conversaciones prácticas fluía una corriente de algo más profundo, una conexión que iba más allá de las palabras o los planes. Cuando terminaron el postre, un flan casero que rivalizaba con el de la posada, la noche había avanzado considerablemente. Las otras mesas se habían vaciado y el señor Joaquín, discretamente, les había dejado la botella de vino, retirándose a la cocina. «Debería acompañarte a casa», dijo Javier, consciente de la hora. «Vivo a 2 calles de aquí», respondió Marta. «Pero sí, me gustaría que me acompañaras». «¿Pagaron la cuenta?», Javier insistió. Marta protestó. Finalmente llegaron a un acuerdo donde ella dejaría la propina y salieron a la noche fresca de la sierra. Las calles estaban tranquilas a esa hora, con solo algunos vecinos, sentados en sus porches disfrutando del fresco. Caminaron lado a lado, sus manos ocasionalmente rozándose, cada contacto accidental enviando pequeñas descargas de energía entre ellos. La luna llena iluminaba el camino, haciendo innecesarias las farolas. «Es aquí», dijo Marta finalmente, deteniéndose frente a una pequeña casa de una sola planta, con paredes blancas y una puerta azul brillante. Un jardín modesto, pero bien cuidado, decoraba el frente, con flores nocturnas que desprendían un aroma dulce en la oscuridad. Se quedaron de pie frente a la puerta. Ese momento incómodo y a la vez cargado de posibilidades que sigue a una primera cita.
excepto que esto no es exactamente una primera cita, ni ellos eran adolescentes inexpertos. Eran dos adultos que habían vivido lo suficiente para reconocer cuando algo extraordinario estaba sucediendo. Marta, comenzó Javier, su voz más grave de lo habitual. Estos 2 días han sido. Lo sé, lo interrumpió ella, colocando suavemente una mano en su mejilla. Para mí también. Y entonces, con la naturalidad de algo inevitable, se inclinó y lo besó. Sus labios se encontraron suavemente al principio, casi con timidez, como probando el terreno desconocido, pero rápidamente el beso se profundizó, un beso que no tenía nada de tentativo. Un beso que hablaba de 2 mundos colisionando, de años de soledad disolviéndose en un solo instante. Era un beso que mezclaba décadas de experiencia y, sin embargo, la novedad absoluta de encontrar algo auténtico, algo que resonaba a un nivel que ninguno de los dos había explorado antes. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban con dificultad. Javier apoyó su frente contra la de ella, sus ojos cerrados, tratando de procesar la intensidad de lo que acababa de sentir. Esto es una locura, susurró. Completamente, asintió ella sin apartarse. Absolutamente irracional. Nunca he sido bueno en esto, confesó él. En relaciones, en conexiones reales. Siempre he sido mejor con números, estrategias, cosas tangibles. Lo sé, respondió ella, acariciando suavemente su mejilla. Y me gusta que seas honesto al respecto. No espero perfección, Javier, solo autenticidad. Él asintió, comprendiendo la profundidad de sus palabras. Autenticidad, algo que había estado ausente en su vida durante tanto tiempo que casi había olvidado su significado. Debería irme, dijo, aunque cada fibra de su ser se resistía a la idea. Tengo una habitación en Posada. Marta sintió, dando un paso atrás. ¿Te veré mañana?, preguntó. Definitivamente, respondió él. Tenemos un proyecto que planificar. Ella sonrió, esa sonrisa que parecía iluminar todo su rostro y que Javier ya consideraba uno de los tesoros del universo. Buenas noches, Javier Serrano, dijo, abriendo su puerta. Buenas noches, Marta Robles, respondió él, esperando hasta que la vio entrar a salvo antes de alejarse. Caminó de vuelta a la posada con pasos ligeros, como si hubiera dejado atrás un peso que llevaba cargando toda su vida sin siquiera saberlo. El cielo estrellado sobre él parecía más brillante, el aire más fresco, los sonidos nocturnos del pueblo más musicales. Su teléfono seguía apagado en su bolsillo. Su imperio seguía allí, esperando su regreso. Pero por primera vez en décadas, Javier Serrano estaba completamente presente en el momento, sin un ojo puesto en el futuro o en lo que debería estar haciendo. 3 meses después, la Biblioteca Digital de Poetas de la Sierra de Guadarrama se inauguró con una ceremonia sencilla pero emotiva. El proyecto, una colaboración entre la Biblioteca Municipal y la Fundación Serrano, una nueva rama de Serrano Tech dedicada a la preservación cultural y educativa, había transformado la sección de manuscritos raros en un espacio moderno donde lo tradicional y lo tecnológico convivían en perfecta armonía. Javier estaba de pie, junto a Marta mientras ella cortaba la cinta, ambos sonriendo ante los aplausos de los asistentes, habitantes del pueblo, representantes culturales de la región e incluso algunos ejecutivos de Serrano Tech que habían viajado especialmente para la ocasión. Los últimos meses habían sido una montaña rusa. Javier había reorganizado completamente su vida, delegando responsabilidades en la empresa, contratando un nuevo CEO para manejar las operaciones diarias y adquiriendo una pequeña casa en Cercedilla, no lejos de la de Marta. Pasaba 3 días a la semana en Madrid, 4 en el pueblo, un equilibrio que inicialmente parecía imposible, pero que había resultado sorprendentemente viable con la tecnología adecuada. Marta, por su parte, había visitado Madrid varias veces, asistiendo a conciertos y exposiciones con Javier, conociendo su mundo, pero siempre regresando a Cercedilla, a sus libros, a su comunidad. Había sido honesta desde el principio.
No abandonaría lo que daba significado a su vida, ni siquiera por alguien tan extraordinario como Javier Serrano. Y él no lo querría de otra manera. Lo que lo había atraído de Marta, lo que lo mantenía fascinado cada día, era precisamente esa autenticidad, esa conexión con lo que realmente importaba. Después de la ceremonia, mientras los invitados disfrutaban de un cóctel en el patio de la biblioteca, Javier tomó la mano de Marta y la guió hasta un rincón. Tranquilo. Tengo algo para ti, dijo, sacando un pequeño libro de su bolsillo. Marta lo tomó con curiosidad. Era una primera edición de poemas de Antonio Machado, el poeta que la había llevado a Cercedilla, encuadernada en cuero, suave, con su nombre grabado en letras doradas. Javier, susurró ella, pasando las páginas con reverencia. ¿Cómo? Fue difícil de encontrar, admitió él. Pero tengo mis recursos. Es demasiado. En realidad, respondió él, tomando suavemente su mano, es solo el comienzo. Marta levantó la mirada, una pregunta silenciosa en sus ojos. Javier respiró profundamente. Lo que estaba a punto de decir no era algo que hubiera ensayado, planeado meticulosamente, como solía hacer con cada decisión importante en su vida. Era algo que sentía en cada célula de su cuerpo, en cada rincón de su alma. Estos meses contigo han sido los más significativos de mi vida, comenzó. He aprendido más sobre mí mismo, sobre lo que realmente importa, que en 40 años de éxito empresarial. Y lo más importante, he aprendido a sentir, a estar presente, a valorar las cosas sencillas que antes pasaba por alto. Marta apretó su mano, animándolo a continuar. No sé exactamente cómo funcionará esto a largo plazo, continuó él. Nuestras vidas son tan diferentes, pero sé que quiero descubrirlo contigo. Quiero construir algo real, algo auténtico. No porque sea estratégicamente ventajoso o socialmente esperado, sino porque estar contigo me hace sentir más vivo de lo que jamás he estado. Los ojos de Marta brillaban con lágrimas contenidas. ¿Me estás proponiendo algo específico, Javier Serrano?, preguntó, su voz ligeramente temblorosa pero con un toque de humor. Él sonrió, reconociendo su intento de aligerar la intensidad del momento. Estoy proponiendo que sigamos construyendo puentes entre nuestros mundos, respondió, que sigamos descubriendo juntos cómo equilibrar tu biblioteca y mi empresa, tu pueblo y mi ciudad, tu sencillez y mi complejidad, y que quizás, en algún momento, cuando estemos listos, consideremos hacer esos puentes permanentes. ¿Es eso un sí condicional a una pregunta que aún no te he hecho?, bromeó ella, aunque sus ojos revelaban lo mucho que la habían conmovido en sus palabras. Es un sí incondicional a un futuro juntos, sea cual sea la forma que tome, respondió él con seriedad. Te quiero, Marta Robles, y nunca pensé que diría esas palabras y realmente las sentiría en cada fibra de mi ser. Una lágrima se escapó finalmente, rodando por la mejilla de Marta. Y yo te quiero a ti, Javier Serrano, respondió ella, por más improbable, irracional, maravilloso que sea. Javier la atrajo hacia sí y la besó, sin importarle que estuvieran a la vista de todos los asistentes. Los murmullos y las sonrisas de aprobación de los presentes apenas se registraron en su conciencia. En ese momento solo existían ellos dos, el millonario que había cogido el tren equivocado y la bibliotecaria que le había mostrado una forma diferente de ver el mundo. Más tarde, después de que todos los invitados se hubieran retirado, caminaron juntos hasta el mirador donde habían visto el amanecer meses atrás. La noche era clara, el cielo un manto de estrellas que parecía extenderse hasta infinito. ¿Sabes qué es lo más asombroso?, preguntó Marta mientras se sentaban en el mismo banco de madera, que todos los eventos que nos han llevado a este momento dependieron de un error. Un simple error. Confundir el andén 7 con el 9. Javier sonrió, entrelazando sus dedos con los de ella. No fue un error, respondió con convicción. Fue el universo corrigiendo mi rumbo. Se quedaron allí bajo las estrellas, contemplando el valle que se extendía ante ellos.
El pequeño pueblo que había cambiado el curso de sus vidas y el futuro, que ahora se abría, impredecible, desafiante, pero infinitamente más rico y auténtico de lo que jamás habían imaginado. Y mientras la noche avanzaba, Javier Serrano, el millonario que toda su vida había buscado controlar cada aspecto de su existencia, se encontró agradeciendo por primera vez algo que no podía explicar racionalmente: el milagro de haberse perdido para, finalmente, encontrarse.